entonces a todos los participantes, agradeciéndoles su presencia en esta tarde. Muy bien, bueno, como ya se mencionó previamente, soy Cintia Lisset Sánchez Centurión, médico de familia y comunidad de Perú, y actualmente estoy como coordinadora de grupo de trabajo de salud mental y comunitaria. Y bueno, el tema que voy a conversar con ustedes es el impacto de las redes sociales en la salud mental. Como sabemos, actualmente se está dando mayor importancia a la salud mental. Para ello, vamos a abordar algunos aspectos importantes, sobre todo en relación a todos los avances que se vienen dando en el contexto actual. Y en ese sentido es importante poder abordar algunos aspectos claves. En primer lugar, tener claro qué es la salud mental, que ahí no voy a ahondar mucho, probablemente sí me gustaría ya al término de esta presentación poder conversar y de repente tocar algunos temas importantes en relación a las redes sociales. Pero sí es importante abordar estos puntos, que es la salud mental, el contexto de las redes sociales y la salud mental, las estrategias para cuidar la salud mental. Básicamente, la salud mental, como definición, es importante tenerla claro y es un concepto que viene interrelacionado con la definición de salud física, en realidad. Entonces, según la OMS, ¿qué nos dice que es la salud mental? Nos menciona que es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida. Y precisamente ahí es donde nosotros podemos, muy probablemente, cuántos de nosotros estamos sometidos de manera más frecuente a este estrés, sobre todo teniendo en cuenta actualmente eh, la, las redes sociales que abundan en nuestro día a día, ¿no? Pero teniendo en cuenta la OMS, la salud mental es este estado de bienestar que se enfrenta en los momentos de la vida, que permite desarrollar todas las habilidades, nos permite poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora en la comunidad. Entonces, son mentales. Definitivamente en eso estamos todos de acuerdo. Y lo importante acá es que este es un proceso complejo, en realidad. Y cada persona lo experimenta de manera diferente. Y es importante entender eso porque, sobre todo nosotros, los que somos personal de salud, podemos entender o buscar esas herramientas que se ajusten a esa persona que requiere un acompañamiento, sobre todo por estos diversos grados de dificultad que se experimentan, angustia, ¿no? Resultados sociales, incluso porque sabemos que los determinantes sociales tienen un impacto en la vida de las personas y estas diferencias que existen entre las personas son importantes que nosotros lo tengamos claro como personal de salud. En relación a la población, también es importante que se identifique eso, ¿no? En el hogar, en los otros entornos, también en el entorno laboral, ¿no? Y precisamente, como bien se menciona acá y lo menciona la OMS, la salud mental es este elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario, socioeconómico, ¿no? Y eso lo evidenciamos muchas veces porque cuando nosotros tenemos a un paciente, hablando específicamente de personal de salud, si bien es cierto, puede venir por una dolencia física, pero hay ciertos factores que nos permiten ahondar un poco más, sobre todo en relación a la salud mental. Y vemos muchas veces que esta salud mental puede estar afectada y puede repercutir también en la salud física de estas personas. Entonces, es importante que nuevamente, como médicos de familia, probablemente que hayan en sala, tenemos claro, así como otros profesionales de salud, que siempre debemos tener esa mirada integral cuando brindamos una atención al paciente. Muy bien, entonces, ¿cuál es este contexto? ¿No? Porque actualmente ha variado muchos aspectos
en relación a este acercamiento que hay con las redes sociales. Sobre todo nos dimos tal vez más cuenta durante la pandemia. Por ahí, bueno, yo puedo reconocer que no tenía mucho acercamiento a ciertas redes sociales, a lo mucho tal vez a Facebook, ¿no? Por ahí ahora Instagram, TikTok, ¿no? Tal vez durante la pandemia algunos, precisamente por estas restricciones, vieron por la emergencia sanitaria, pues vieron una salida, ¿no? Para mantener esa interacción social. Y precisamente ya en ese contexto vemos que el uso de redes sociales se va incrementando en la población de manera global. Entonces, y las plataformas digitales precisamente permiten esta interacción constante entre usuarios. Muy probablemente, ¿no? Muchos lo utilizaron como un medio, ¿no? Para comunicarse con sus seres queridos, con sus familiares. Definitivamente, ese es un beneficio incluso de las redes sociales, ¿no? Pero también es importante identificar que hay muchos efectos negativos en la salud mental, ¿no? Acá, como lo pueden ver en el cuadrito que les estoy mostrando, los pros y los contras, ¿no? Esa interacción constante, pero la parte difícil muchas veces es encontrar ese equilibrio, ¿no? Esa conexión global, como les mencioné, y eso lo evidenciamos durante la pandemia, ¿no? Nos permitía tener esa conexión con las personas que se encontraban a kilómetros de distancia, precisamente la mayoría estábamos encerrados en casa, entonces fue un beneficio y ese acceso a la información también. Pero ahí también hay un contra, porque precisamente el acceso a la información muchas veces sin un filtro adecuado permite que lleguemos a tener a perjudicar nuestra salud mental. Y precisamente esas contras es donde tenemos estos efectos negativos, la adicción, ¿no? La comparación social y la exposición a contenido negativo. Aquí es importante resaltar que definitivamente uno de los aspectos importantes para nosotros poder ver los beneficios y los riesgos del uso de redes sociales es en qué etapa de desarrollo se encuentra esa persona, que tal vez puede llegar a consulta o que tal vez forma parte de nuestra familia, porque nosotros como personal de salud también, muchos podemos ser padres, somos hijos. Entonces, es importante identificar, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentra esta persona, puede tener mayor impacto en su salud mental. Esto es un estudio que se hizo en el 2000, justo antes de la pandemia, en 2019, donde justo menciona que el uso activo de una cuenta de redes sociales por parte de la población es mayor, por ejemplo, en América del Norte, un 59%, casi un 60%, ¿no? En América del Sur van por ahí un 50%, Asia Oriental y Europa Occidental 48%, cada uno, y menor ya en Asia Central y Asia Meridional. Pero ahí nuevamente vemos nosotros, ¿no? La gran mayoría probablemente son de países de Sudamérica, hay representantes de Colombia, bueno, de Perú, de México también, de Centroamérica, de Argentina, de Brasil. Entonces ahí vemos dónde nos encontramos, ¿no? Y la mayoría tiene una cuenta, mínimo una cuenta de redes sociales. Y como les mencioné, durante la pandemia eso aumentó, ¿no? Y va a depender de si esa persona es un adulto mayor incluso, porque se ha visto el beneficio, por ejemplo, en los adultos mayores, sobre todo beneficios que se muestra o que disminuyen el riesgo de depresión, por ejemplo. Y eso lo vimos precisamente también durante la pandemia. Muchos recordarán que era esta la población vulnerable que se encontraba confinada en sus domicilios. ¿Y cuál era la forma de conectarnos con ellos? ¿No? ¿Cuántos probablemente acá han vivido esa experiencia a través incluso de sus propios pacientes? Pacientes que salían a trabajar, que eran justo esas personas jóvenes, ¿no? Que de repente llegaron a contagiarse de COVID-19. Algunos limitaron el contacto con sus abuelos, con sus padres, precisamente para evitar el riesgo de contagiarlos. ¿Y cuál era el medio para contactarse con ellos o para mantenerse conectados? Las redes sociales, ¿verdad? Con, no solamente con el entorno más cercano, sino también incluso con el entorno que se encontraba distante.
Entonces, desde ahí nosotros vamos viendo que hay beneficios, sí, definitivamente sí, pero buscar encontrar el equilibrio va a depender mucho de que identifiquemos, ¿no?, este problema que se pueda dar. Entonces, acá podemos ver las redes sociales en la salud mental, que precisamente cómo es que el acceso a la información constante genera ansiedad. Cómo es que la comparación social también se intensifica, lo que provoca sentimientos de inferioridad, ¿no? La exposición a contenido negativo también afecta el estado de ánimo. La adicción a las redes sociales se convierte en un problema común, lo que interfiere en la vida diaria. ¿Cuántos recordarán también cuando nosotros vemos el tema de las adicciones, precisamente, ¿no? Y es de acuerdo al contacto que vamos teniendo, en este caso con las redes sociales. Si esto está generando un cambio en mi día a día, eso implica que de repente en otros escenarios haya un desmedro en mi desarrollo, ya sea laboral, ya sea incluso personal o social. Entonces, si ya se está evidenciando estos aspectos negativos, definitivamente yo ya puedo estar ante un problema de adicción. Y eso es importante porque generalmente, según esta descripción, ¿en dónde podemos ver más esta situación? ¿En qué situaciones podemos ver eso? ¿No? Muchas veces lo podemos ver en la etapa de adolescente. Muchas veces son los adolescentes, justo que están en este periodo de transición, ¿no? De pasar de la vida, de la niñez a la vida adulta, ¿no? A la vida joven, a la etapa joven. Entonces, ¿eso qué implica? Muchas veces implica estos cambios, ¿no? Cambios a nivel emocional, que, donde una serie de factores pueden influir para generar esta adicción, por ejemplo, ¿no? Adicción a las redes sociales, donde hay interferencia en la vida diaria, ¿no? Lo que se ve mucho, sobre todo cuando uno tiene bastante relación con las redes sociales, es esta comparación social, los sentimientos de inferioridad que pueden causar y la presión incluso de los padres. Lo vemos mucho ahora a través de estas redes sociales, ¿no? Donde se generan retos, ¿no? Donde muchas veces en estos retos son presa fácil los adolescentes y donde nosotros, ¿no?, en el caso, por ejemplo, del personal de salud, pero también de los padres, y donde jugamos un rol muy importante son los padres, ¿no? Debemos establecer estrategias de control precisamente para acompañar a estos adolescentes en este periodo. La sobrecarga de información. La sobrecarga de información genera muchas veces síntomas de ansiedad. Ese constante necesidad incluso de estar accediendo a las redes sociales, ¿no? Para ver de repente el estado de mi amiga, para ver el estado o fotos de otras personas, que a veces incluso ni siquiera las conocemos, ¿no? Y ese acceso constante también puede generar precisamente un círculo vicioso, donde empieza a haber interferencia con la vida diaria de las personas. Contenido negativo. Y eso también es algo que no podemos filtrar, ¿no? Por ejemplo, normalmente me aboco a los adolescentes porque es una etapa crítica. Muchos hemos pasado por esa etapa, ya no estamos en ella, pero sí es importante identificarla, sobre todo porque como personal de salud también tenemos contacto con las personas, ¿no?, los individuos que se encuentran en esta etapa. Y aparte que muy probablemente muchos de nosotros tenemos hijos. Y no podemos controlar las redes sociales, no hay forma. Pero una estrategia que sí es efectiva, o que por lo menos puede ser efectiva, es lograr el control de los dispositivos, ¿no? Porque hay muchos dispositivos incluso que te dan este control parental. Pero sí es importante porque este contenido negativo, ¿no?, y estar expuesto a este contenido negativo puede afectar este estado de ánimo. Y ahí es donde vienen los problemas de depresión, los problemas de ansiedad, los problemas de baja autoestima, sobre todo en esta etapa tan vulnerable que es la adolescencia. También utilizar su cubrebocas porque pues él va a reaccionar de manera diferente. Entonces, justo lo que les mencionaba,
nosotros debemos tener claro, sobre todo, incluso siendo yo, ¿no?, parte de la población, que las redes sociales tienen un impacto en la autoestima, porque existe ahora esta cultura del like. Todos tenemos que lo hemos normalizado. Muchos suben sus fotos, ¿no? Desde que se levanta de sus, digamos, evidenciando las actividades diarias que se hacen. ¿Y eso qué implica? Puede traer como consecuencia que yo como individuo requiero una validación constante. Subo mis fotos y si no tengo un like o el número de likes me va a dar una satisfacción. Y eso también está demostrado científicamente, ¿no?, que esta validación constante va a activar estos centros de recompensa precisamente para la liberación de dopamina y pues genera estos sentimientos, ¿no?, de aceptación. Entonces, si no me dan un like, se puede generar en mí sentimientos de rechazo, de baja autoestima. Por eso les mencionaba qué importante es poder identificar a la persona que puede estar pasando por estas situaciones, en qué etapa de desarrollo se puede encontrar. Porque probablemente es diferente un adulto, ¿no?, de 40 años, su estado de maduración ya puede, digamos, de alguna manera resistir, ¿no?, estas situaciones, pero es diferente en los niños, por ejemplo. Y como se mencionaba, y también nosotros probablemente hemos evidenciado, los niños toman los ejemplos de los padres, los ejemplos de los adultos. Entonces, desde ahí ya tenemos un motivo más para también nosotros como adultos, tal vez que nos podemos controlar, ¿no? Controlar ese acceso a las redes sociales, que de alguna manera también se refleja en la actitud de los niños hacia estas redes. Entonces, ahí vemos cómo la autoestima puede verse influenciada negativamente por este acceso a las redes sociales, ¿no? La depresión, la depresión muchas veces por esa eh, validación constante, ¿no? De estar continuamente durante el día viendo los estados de mis amigos o incluso de gente que ni conozco, como les mencionaba, por el miedo a perderse de algo, ¿no? Ahora, si algo se hizo viral, ¿no? Y esa es la tendencia de estar actualizado con todo lo que se viene compartiendo a través de redes sociales. O ver a otros, incluso muchas veces haciendo actividades del día a día. Y eso también, esa necesidad de ver lo que hacen otros a través de las redes sociales, o que de repente otras personas fueron a un viaje, ¿no?, que otras personas participaron de una fiesta. Entonces puede hacer también que yo como persona me sienta excluido o triste. Es diferente, como les dije, a un adolescente, por ejemplo. Un adolescente que tiene acceso a redes sociales sin control. Entonces puede sentirse excluido, ¿no?, porque no le invitaron a un cumpleaños, y eso se ve mucho ya en esta etapa de entrada a la adolescencia, ¿no? Les menciono porque recuerdo una niña, ¿no?, más o menos de 11 a 12 años, precisamente que mencionaba, ¿no? Le decía a su mamá que ya no le invitaban a los cumpleaños, ya no le decían, y sabía que muchas personas, muchas de sus compañeras iban a los cumpleaños, pero ella no le invitaban. Porque sabemos que muchas veces ya conforme se va creciendo hay cierta selectividad, ¿no? Pero si eso se evidencia en las redes sociales, pues puede generar problemas de depresión en la larga, o distorsión de la realidad incluso. Cuando vemos páginas, se comenta día a día, ¿no?, que se hizo un viaje, se ven las vidas perfectas, se crea una falsa percepción de perfección. Esa imagen puede verse reflejado en este individuo que cree que su vida no es tan perfecta, ¿no? Que puede pasar momentos de tristeza, ¿no?, y otras emociones que pueden traer un efecto negativo precisamente y llegar a caer en estos problemas de depresión. La ansiedad también, sabemos que las redes sociales pueden ser una fuente de ansiedad y estrés. ¿Cuántos de nosotros probablemente no vivimos esa situación durante la pandemia, donde todo era muertes, prácticamente si entrábamos a las noticias o incluso por las redes sociales, ¿no?, se compartía situaciones críticas, ¿no?, de personas que eran llevadas por emergencias, ¿no? Cuántos videos virales de personas que se transportaban para acceder a un balón de oxígeno. Entonces, eso
fue una fuente de ansiedad y estrés, ¿no? Muchos pacientes, recuerdo cuando estaba en plena pandemia, llegaban, ¿no? Con estas hiperventilando, taquicardia, ¿no? Pensaban que estaban ya contagiados de COVID-19 y simplemente con brindarles unos minutos, ¿no? A veces eran 20 minutos, ¿no? Para poder ahondar y hablar con ellos, eso generaba calma. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, en ese caso, para esas personas es importante restringirles, ¿no? Hacerles ver el problema y que ellos mismos se den cuenta de que deben implementar estrategias para restringir el acceso a estas redes sociales porque está generando un problema de salud. La sobrecarga de información, lo que les mencionaba. No tenemos filtros. Nosotros tal vez como personal de salud podemos, pero la población en general muchas veces recibe tanta información e incluso no constata si realmente esa información es verídica, si lo que se le comparte es real. Pero hay tanta sobrecarga de información que no podemos distinguir y llegamos a una fatiga digital. Eso se evidencia mucho también. Y es importante nuevamente que veamos en qué etapa se encuentra esa persona que acude probablemente a nuestros centros de salud o que simplemente requiere un acompañamiento. Pueden ser hasta nuestros amigos o familiares, ¿no? Y el ciberacoso, incluso que ahora vemos también que puede generar y aumentar esta ansiedad. Lo vemos, ¿no? Estas de personas desconocidas que acceden de repente a mi red social y que de alguna manera empiezan a, ¿no? Generar algunos mensajes, ¿no? De repente durante el día, y eso implica pues que pueda generar este círculo vicioso nuevamente por el acceso que tenemos a las redes sociales. Entonces, la percepción de la realidad, como les mencionaba, se distorsiona, ¿no? Las imágenes idealizadas, incluso en redes sociales, generan expectativas poco realistas. Esto precisamente contribuye a problemas de imagen corporal y trastornos alimentarios. Nuevamente, ¿no? Por la descripción, definitivamente podemos pensar en los adolescentes. Es esta etapa vulnerable donde se dejan llevar por estándares de moda, estereotipos, muchas veces sin fundamento, que, que llegan a tener problemas, trastornos alimentarios, bulimia, anorexia. Entonces, todo ello es importante poder identificarlo como un problema. Y el uso excesivo de redes sociales se relaciona sobre todo con trastornos del sueño. La exposición a pantallas antes de dormir interfiere en la calidad del descanso. Y esto también impacta en el bienestar emocional y físico. Nuevamente tenemos un círculo vicioso, ¿no? El uso excesivo, es decir, este uso prolongado de redes sociales, pues llevada por la exposición a las pantallas, va a permitir que yo no tenga un sueño reparado, ¿no? Que no tenga una buena calidad de sueño. Y eso pues va a tener un impacto en este bienestar. Va a depender mucho también, por ejemplo, si es un adolescente que tiene que levantarse a clases al siguiente día, ¿no? Y eso implica que probablemente se pueda dormir en clase o de repente no rinda, ¿no? Adecuadamente en sus actividades diarias, precisamente porque sabemos que nuevamente un adolescente o un niño, por ejemplo, requiere, ¿no? De 8 a 13 horas de sueño. Y pasado la medianoche, si no duerme adecuadamente, definitivamente va a repercutir en su vida diaria. Y el aumento de las redes sociales precisamente se ve reflejado en este bienestar reducido, que nuevamente, como les decía, se transforma en un círculo vicioso. Definitivamente el impacto de las redes sociales en la salud mental es significativo y es importante brindarle atención a los efectos adversos que pueden surgir de este uso inadecuado. Como les mencionaba, muy aparte de ser personal de salud, nosotros también como parte de una comunidad. Y esto es sumamente importante porque ahora que se habla de salud mental en comunidad, es generar estas redes, ¿no? Fortalecer estas redes sociales, pero no hablando solo de las redes sociales específicamente eh, Instagram, Facebook, ¿no? Sino que incluso se debe accionar algunas estrategias para fortalecer estas redes sociales, ¿no? A nivel de los diferentes entornos donde me desarrollo yo como persona, por ejemplo, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel educativo, ¿no? Y también es importante hacer un filtro de las redes sociales a las que yo tengo acceso, independientemente de la etapa en la que me encuentre, porque si soy un adulto responsable, definitivamente voy a poder hacer eso. Probablemente con acompañamiento incluso, ¿no?
Pero, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? De los adolescentes, incluso ya se tiene claro que a los niños no les podemos dar acceso a las pantallas por más de 2 horas al día. Y esto ya está demostrado, ¿no? Y hay un estudio que menciona que eh, teniendo acceso solo 30 minutos, máximo 30 minutos al día en las redes sociales, genera ese bienestar, ¿no? Y disminuye los niveles de ansiedad, disminuye los niveles también de estrés en las personas. Entonces, es importante cuidar las esferas a nivel emocional, que sabemos que estos efectos adversos en el bienestar emocional que se dan por las redes sociales y el estado de ánimo también. Como les decía, es diferente de repente el impacto que puede tener en un adulto a un niño o a un adolescente. El impacto físico también. Les mencionaba estos trastornos alimentarios que puede generar consecuencias negativas en la salud física y estos trastornos del sueño porque hay una interferencia con los patrones de sueño saludables debido a esta exposición a las pantallas. Y esto sí lo he visto, probablemente ustedes también, en adolescentes, ¿no? En adolescentes que están en este periodo de transición, ¿no? De dejarla, de depender de los padres y de alguna manera, ¿no? Demostrar cierta independencia, pero aún todavía no están en este periodo de maduración. Y eso implica un acompañamiento continuo por parte de su familia. Entonces, estas son algunas estrategias que las voy a mencionar y de repente, más bien al terminar la presentación, podemos conversar al respecto para ir un poco eh, disminuyendo algunos aspectos que puedan conllevarme, por ejemplo, a la ansiedad, ¿no? De desactivar las notificaciones, solo las importantes considerarlas. Muchas veces, como les mencionaba, hay tantas plataformas que se utilizan, hay tanto acceso a la información y hay que también saber filtrar esa información positiva, que me motive a mí, de repente para mi día a día, para mis actividades. Practicar la conciencia plena, les decía, eso es diferente si yo como adulto lo puedo hacer, pero y un niño y un adolescente, para eso están los padres muchas veces, sus tutores, ¿no? La familia, para que podamos plantearles estas estrategias mediante otras actividades, ¿no? Ayer justo tuvieron la presentación de Mindfulness u otras estrategias que pueden ayudar, establecer rutinas sin pantallas, qué importante, ¿no? Mencionaban el descanso, pero es diferente si hay un descanso por una actividad física o hay un descanso, por ejemplo, por el acceso a redes sociales. Establecerse de repente un día a la semana o un horario protegido durante el día, el uso saludable de las redes sociales, filtrar también, ¿no? Filtrar cuáles son las páginas positivas que pueden contribuir a mi crecimiento, a mi aprendizaje, conectar con comunidades en línea. Ahí era donde les mencionaba que sí hay aspectos positivos, no todo es negativo en las redes sociales. Y hay comunidades en línea que promuevan el bienestar mental y apoyo mutuo. Eso sí es muy importante porque puede ayudar a estas personas, y no solamente hablando de la población en general, ¿no? Sino incluso personas que tienen un diagnóstico de salud mental. Por ejemplo, hay personas con depresión que durante la pandemia el estar confinado en su casa definitivamente aumentó, ¿no? Este estado depresivo. Pero como en conectarse con comunidades, con la familia incluso, ¿no? Con otros eh, personas, tal vez con el mismo diagnóstico, promueve también este bienestar y el apoyo mutuo, ¿no? Y estrategias adecuadas para minimizar el impacto negativo. Con respecto a la autoestima, que es algo, como les mencioné, que es más frecuente en los jóvenes, limitar el tiempo en redes sociales, seguir cuentas positivas, desconectarse de la conexión, ¿no? Y hacer un detox, es decir, de alguna manera buscar actividades y desintoxicarse de las redes sociales. Y para eso, pues, el acompañamiento continuo de los padres es muy importante, sobre todo de la familia, ¿no? Y de otras redes de apoyo que también puedan existir. La depresión, como les mencionaba, para la depresión se establece reducir el uso a 30 minutos al día. Tal vez es un poco complicado, sobre todo para los adultos, pero sí es importante tener horarios. Eso sí se establece y se ha visto que sí tiene un efecto positivo. Limpieza de las cuentas negativas, lo que les mencionaba, porque hay cuentas negativas también que pueden generar más bien que aumente esta vulnerabilidad de las personas, participar en actividades offline, actividades significativas,
hablar sobre tus sentimientos. Yo resalto eso mucho porque ahora por esta eh, conexión que existe con las redes sociales, preferimos a veces, lo he visto a veces en adolescentes sobre todo, prefieren conversar por el chat, por el WhatsApp, conectarse y conversar con sus amigos por otras, por estas redes sociales, más que hacerlo presencialmente o personalmente o cara a cara, ¿no? Y eso es importante porque muchas veces eh, la conexión personal permite hablar de tus sentimientos, sentirte mejor y abordar los problemas. Entonces, esta comunicación que existe por redes sociales muchas veces es superficial, no se puede ahondar. Entonces, sí es importante esto, porque sabemos nosotros, sobre todo, que en el acompañamiento, ¿no? Para la salud mental, no significa necesariamente que yo tenga que acudir a un profesional de salud capacitado, sino incluso que pueda acudir a un amigo, a un familiar, a una persona de confianza, a un sacerdote, ¿no? En realidad lo importante es acudir a una persona y hablar de mis sentimientos para sentirme mejor y poder identificar estos problemas que puedan, por los que yo pueda estar pasando. Y utilizar aplicaciones para el control de tiempo. Esto es lo que les decía, hay aplicaciones y sí es importante que nosotros de repente, si no tenemos ese control, busquemos estas herramientas y las utilicemos precisamente para mejorar nuestro bienestar. Y bueno, la, la salud mental, termino con este mensaje, no se ve en fotos. Y eso es algo que debemos nosotros transmitir también a esas personas que son más vulnerables. Y que tu bienestar mental no dependa de algo o de alguien más. Dejamos abiertos los micrófonos o levanten la mano, por favor, para hacer sus preguntas. Mientras tanto, un comentario, doctora, mientras llegan las preguntas. Habíamos hablado o había mencionado usted sobre la etapa vulnerable, los niños, preadolescentes, adolescentes, y también, ¿verdad?, que la tercera edad, donde encontramos trastornos del sueño. Yo tengo pacientes de 91, 94, 76 años que se pasan la noche con el celular en redes sociales y vienen a consulta indicando no puedo dormir. Entonces, es difícil probablemente para la familia hacer el acompañamiento en ellos y se hace todo lo posible para educar a estas personas cuán importante es el sueño, ¿verdad? Sí, efectivamente, lo que justo mencionas es algo que a veces uno como adulto no se da cuenta. Muchas veces sí es importante ser consciente de buscar esa mirada externa, ya sea en la misma familia, ¿no? Porque es ahí donde nosotros nos damos cuenta que esa otra persona de repente eh, puede pasarse horas dentro ya de su horario nocturno viendo las redes sociales. Y definitivamente, pues, no está teniendo un tiempo protegido o adecuado del sueño. Eh, Algo interesante y que me hizo pensar cuando mencionabas lo de pacientes adultos mayores, hay un detalle en el caso de los adultos mayores, ¿no? Que muchas veces, bueno, ahora con las redes sociales, algunos, bueno, varios adultos mayores se han adaptado a esos cambios, ¿no? Yo, bueno, desde la experiencia con adultos mayores, incluso mi mamá, por ejemplo, no tiene mucha experiencia con las redes sociales, pero sí he visto que hay adultos mayores que se han adaptado a esos cambios, ¿no? Y ahí sí es importante que podamos encontrar quién es de repente, este integrante en la familia que tiene mayor, de repente, influencia en ese adulto mayor, ¿no? Porque a veces pasa, el adulto mayor es más, de repente, se identifica más con un hijo, ¿no? O de repente puede ser también con el cónyuge, ¿no? Pero sí es importante identificarlo porque por ahí es donde muchas veces podemos generar esas estrategias de cambio, que son difíciles, que muchas veces en el adulto mayor es más complicado, pero que sí se pueden dar. Eso es algo que también dentro de la experiencia, ¿no?, que he tenido con algunos pacientes así, es donde podemos buscar herramientas, ¿no? Con ese familiar que de repente pueda tener. Ahora sí, también hay adultos que incluso de repente viven solos, ¿no? De repente no tienen este familiar, pero que de alguna manera también nosotros como personal de salud podemos ir ganándonos su confianza, porque a veces eso implica estrechar ese vínculo, ¿no? De ganarse la confianza del paciente.
No me llegan preguntas. Hay Vanessa una Carrillo manito, dice muchas gracias. hay una A manito ver, levantada, de Nancy Hernández. quiero encontrarlo para darle micrófono. Aló, buenas noches. Siga, por favor. Bueno, doctora, yo soy Venancio Hernández, soy médico de familia de acá de Venezuela y quería simplemente dos cositas, ¿no? Primero, felicitarla por el tema muy bien llevado, de verdad que me encantó. Es un tema de verdad, muy preocupante. Yo creo que todavía estamos subestimando el hecho de las redes sociales en unas mentes tan susceptibles a, a todo el alcance que las redes sociales como tal, ¿no? Y simplemente a lo que usted dice, yo hace días estuve en una actividad de psicopatología infantil y el expositor en ese momento decía que no, que los niños no tienen, realmente no deberían tener acceso a las redes sociales, ¿ves? Por lo menos hasta menores de 12 años. Y las razones por las cuales él argumentaba todo esto, ya hay estudios donde hay a nivel de imágenes, trastornos de la corteza cerebral y algunos núcleos cerebrales, que se ha comprobado que ha sido por el uso de las pantallas. Y entonces muchas psicopatologías actualmente están los expertos en materia, pues, viendo que tienen su origen a las altas exposiciones de tiempo, porque obviamente los padres no supervisan ese horario. Eso es una mentira que todos nos queremos creer, pero los padres no supervisan. Lamentablemente las pantallas pasaron a ser las nanas, los cuidadores de esos niños, y los padres mismos también viven entretenidos en sus redes sociales, bueno, bien sea por trabajo o por distracción, pero realmente que es alarmante y obviamente eso a todo lo que usted está diciendo, bueno, de verdad que es para nosotros ponernos a pensar y ya como médicos de atención primaria, quizás, no sé, empezar a tener en nuestras mentes algunos protocolos de prevención para esa población vulnerable y esos padres analfabetas digitales, pues digámoslo de esa manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Venancio, qué gusto, médico de familia, colega desde Venezuela, y efectivamente, ¿no? Hay un tema que mencionaste al inicio y que yo también creo importante resaltarlo, ¿no? Este enemigo silencioso que tenemos en casa, porque es un enemigo silencioso, ya está en nuestro hogar, ¿no? Yo les digo desde la experiencia como médico, desde la experiencia también como mamá, ¿no? En donde vemos precisamente que lo que les decía de proteger este horario sin pantallas es sumamente difícil, pero no imposible, o sea, sí se puede generar algunas estrategias, eso implica a los adultos que nos podamos organizar, ¿no? Porque precisamente estamos dando ese ejemplo a los niños y a los adolescentes. De verdad, muchas gracias por compartir esa información, porque efectivamente se está viendo ese impacto y vamos a seguir viendo ese impacto negativo ya en esos adolescentes cuando sean adultos. Ahí vamos a ver más problemas. Gracias. Paul Muñoz tiene la mano levantada. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, doctora Cintia, un gusto saludar. Mi consulta es la siguiente. Bueno, se ha mencionado que existe evidencia en relación al tiempo de las pantallas, ya lo he mencionado. Lo que me gustaría también es saber en relación al tratamiento, si es que existe este tema como es nuevo y, bueno, al menos en Sudamérica, pero no sé si hay estudios a nivel internacional, porque las redes sociales ya existen desde hace muchísimos años, sobre tratamientos y cuál es su efectividad, ¿no? Y si el tema de la terapia familiar también está involucrado acá. Gracias. Sí, muchas gracias también por la pregunta. Efectivamente, el tema más que, bueno, si hablamos de un tratamiento, una terapia, ¿no? Estaría más orientada o está más orientada en realidad a herramientas, ¿no? De abordaje, ya sea a nivel individual o herramientas a nivel familiar, ¿no? Porque como mencionaba justo en relación a la intervención previa, primero es identificar el problema. Sabemos que si no se identifica o no se es consciente del problema, pues no vamos a poder dar el siguiente paso, que implica precisamente una estrategia para abordarlo. Y eso lo vemos incluso desde diferentes ámbitos. O sea, por ejemplo, en el caso de que esto ya se convierta en una adicción,
porque definitivamente para eso hay parámetros, ¿no? Hay criterios donde podemos evidenciar que de repente ese adolescente tiene un bajo rendimiento escolar, por ejemplo, si tomando a esa etapa, ¿no? Donde vemos que de repente ya empieza a generar algún cambio negativo en su aspecto, ¿no? O de repente empieza a retraerse, o sea, vemos algunos criterios, entonces puede ya estar siendo realmente un problema. Y eso implica, primero, reconocer ese problema, no, no solo con él, porque probablemente él no lo identifique, pero sí con el entorno. Y ahí entra a tallar mucho los padres, ¿no? Eso sí es importante porque es precisamente con esa red de apoyo que tiene el adolescente que nosotros podemos empezar a establecer estas estrategias, ¿no? Muchos hablan de, por ejemplo, terapia conductual, donde les brindan estas estrategias para incluso el control, ¿no? Entre el tema del control de emociones y otros aspectos importantes que también se generan rutinas, ¿no? Con los padres, con el entorno, ¿no? Nosotros ya estamos felizmente en ese proceso, en ese periodo de cambio. Incluso lo hemos visto cuando se abordaban pacientes con enfermedades de salud mental, donde solo se abordaba el paciente, se le daba el tratamiento al paciente, pero no se abordaba la familia. Y ahora más bien se está dando mucha relevancia a abordar también a la familia, porque definitivamente las estrategias que se abordan desde la familia repercuten o tienen un mayor impacto en la mejora de este paciente. Hablando ya de un paciente o de un individuo con un diagnóstico, ¿no? Pero hablando de anticiparnos a un problema, también es importante identificarlos. Identificar de repente esos factores de riesgo que se pueden estar dando, porque por ejemplo eso es algo que sí hay estudios que mencionan, ¿no? De que no todos probablemente llegan a caer en estos problemas, pero va a depender mucho de los factores de riesgo. Mal control, ¿no? En el caso de los adolescentes no hay un acompañamiento, no hay un control parental. Muchas veces son adolescentes que no tienen, ¿no? El acompañamiento necesario o a veces también sufren de algunos de acoso, a veces en el entorno educativo. O sea, hay varios factores que ir analizando y por eso nuevamente yo hago bastante énfasis en esa mirada integral que nosotros como médicos de familia tenemos también, para no solamente ver a ese individuo en un solo entorno, sino, digamos, analizar los diversos escenarios en los que se desenvuelven. Pero sí, muy importante ese tema. Y mira, en relación a los estudios, he encontrado algunos estudios, pero hay muchos estudios que se hacen de análisis en Europa, por ejemplo, ¿no? Yo llamaría ahí, ya que muchos pertenecemos a países de Sudamérica, de repente conformar el grupo de trabajo para hacer un estudio en nuestros países, ¿no? Eso es algo que sería muy interesante ver ese impacto que está generando en los países de Sudamérica, ¿no? Esas redes sociales. De repente podemos ir recogiendo información que nos ayudaría a establecer ya cuál es la realidad que se da en nuestro país, en nuestros países, sobre todo teniendo en cuenta que de repente hay ciertas limitaciones con nuestro sistema de salud, ¿no? En comparación con otros sistemas de salud, por ejemplo, de Europa o Estados Unidos. Sería muy interesante también tener ese estudio. No he encontrado estudios específicos acá, por ejemplo, en Sudamérica, pero creo que es una oportunidad que podríamos aprovechar también, ¿no? Bien, doctora, ¿nos permite leer comentarios? Sí, claro. Karen Alamilla indica excelente ponencia. Las redes sociales ejercen presión en el aspecto físico de los adolescentes, la autoestima y aceptación. Aquí nos habla Omar, dice, una disculpa, aún estoy en consulta, pero felicitaciones por el tema, que hay mucho paciente con ansiedad y depresión. Acá, solo un comentario indica, las redes sociales se han vuelto una herramienta poderosa para educar, conectar y sensibilizar sobre temas importantes. Sin embargo, también pueden generar presión social, desinformación y falsas expectativas de la vida y el contexto del ejercicio de la medicina. El estrés, el agotamiento, las exigencias del entorno impactan en nuestro bienestar físico y mental. Hay que cuidarnos para poder cuidar. Excelente ponencia. Atentamente, Citlali Portillo, Tlaxcala, México. Esos son los comentarios, doctora. Nuevamente yo la felicito por la ponencia. Doctora, un comentario más. En las salas de espera,
para la atención. Me ha pasado que he visto muchas mamás muy atentas al celular y los hijos correteando y demás. Y hoy, por ejemplo, tenía un adolescente de 13 años que vino a la consulta al final, al filo de la hora, y yo le llamaba 3 veces. Él sí se paró, pero la mamá sumergida en el teléfono. Entonces, se consideraría como un tipo de abandono, porque ingresando ya a la consulta, al niño yo lo veía no al niño, preadolescente, muy retraído y bueno, es largo de comentar la consulta, pero podría considerar como un tipo de abandono. ¿Usted qué dice? Interesante la mirada. En realidad, hay un tema que justo también mencionó el colega de Venezuela, ¿no? Eh, eh, ya las redes sociales han entrado en nuestra casa, ¿no? Y ya lo hemos normalizado. Yo creo que iría por ahí, ¿no? Porque claro, es normal, ¿no? De repente darle la pantalla a un niño. Yo, desde la mirada no solo de profesional, sino de mi mamá, veo muchas veces niños pequeños. Yo tengo dos niñas, una de 11 y la otra de 6 años, ¿no? Y veo que los niños ya ni siquiera te piden el celular. Muchas veces muchos ya lo tienen un iPad, una tablet, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niños que están entrando a la adolescencia, ya muchos tienen un celular, ¿no? Para conectar, para comunicarse con su mamá, ¿no? A veces los padres se los dan para sentirse más tranquilos, pero sí es cierto que ya las redes sociales están en nuestro hogar y normalizamos el hecho de que se acceda tan fácilmente. Y eso implica, es una tarea, yo diría complicada o titánica tal vez. ¿Por qué? Porque los padres están saturados también por el trabajo y tenemos que brindar ese acompañamiento a los niños, ¿no? Y lo que tú mencionas, por ejemplo, no sé si catalogarlo como abandono, pero sí es muchas veces ese descuido, ¿no? Porque el niño pues no va a tener control. A veces nosotros le decimos, pero te doy media hora y tú no cumples la media hora, ¿no? Y se genera a veces esa discusión con los niños, pero si nosotros como adultos a veces no podemos controlarlos, ¿cómo podemos esperar eso de un niño? Un niño que todavía no gestiona, ¿no? Esos recursos porque no los tiene. Entonces, sí, como les decía, sí es interesante evaluar desde las diferentes realidades que nosotros tenemos, ¿no? Hay representantes de Venezuela, ver cómo es de Brasil, ¿no? Ver cómo es esa situación en las realidades de las familias de cada país, para ver cuáles son las estrategias que debemos de repente implementar con los padres, ¿no? A veces en los colegios, ahora se habla mucho de eso, pero el tema es hablarlo, cómo logramos hacerlo efectivo. El tema va por ahí. Y ahora, de verdad, les digo, hay escuelas de padres en los colegios y hablan también el tema de la exposición a las redes sociales, pero todo queda en charlas informativas, tal vez, ¿no? Pero no va más allá. Y sí es importante también incluso ver esos aspectos, ¿no? Pero ya, yo sé que las redes sociales son malas, pero ¿cómo realmente hago para cambiar eso en mi hogar, ¿no? Y en mi entorno laboral también? No sé, no tengo más preguntas. No, no encuentro más preguntas. Doctora, una de las estrategias que se me ha ocurrido a mí en la consulta, porque como usted dice, tenemos la niñera digital. Últimamente hemos visto la niñera digital. Lo que se me ha ocurrido con los papás y los niños que vienen a consulta, pues agarro el papel y los ando estimulando para que vayan dibujando y demás, mientras atiendo al papá o a la niña y demás. No, sería una estrategia. A mí me ha resultado muy bien con los niños. Ya saben que cuando entran a mi consulta deben pedirme un papel y lápiz, ¿no? Y eso es lo que yo recomiendo a los papás, desde los lactantes o desde que están gestantes, que nunca se les dé un dispositivo, ¿no?
por lo menos hasta que tengan un cierto criterio, ya entrando a la adolescencia, por lo menos se limiten. Va a ser difícil, con esta época en la que estamos viviendo va a ser difícil. Trato de explicarles las consecuencias del uso de dispositivo y bueno, no sé si será lo mismo con los otros colegas, se puede extender este tipo de estrategia. Se me ocurriría a mí colocar una sala de dibujo en la sala de espera, pero es muy difícil con la realidad que tenemos, ¿no? Pero mantener en la cartera un papel y lápiz para los niños me parece interesante, o juguetes, ¿no? Lo mismo me pasa con los niños con autismo, o es un juguete o algo que debo darles, ¿no? Doctora, yo le agradezco un montón por su excelente ponencia, nos ha vertido mensajes muy importantes, estrategias muy, muy saludables para todos. Me despido de usted, le cedo la palabra para... Sí, Sabemos que tiene un gracias. compromiso que la estoy... No, gracias. No te preocupes. No, sino que justo antes que se me vaya la idea, mencionaste, mira, esa estrategia, por ejemplo, yo lo veo que lo hacen en espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, de repente a ver en experiencia, pero, por ejemplo, cuando van a un restaurante, hay lugares, ¿no? Donde te dan estos dibujos incluso y te dan, ¿no? Las crayolas para que pintes. Y sí, en realidad, lo que pasa es que los niños están tan estimulados, ¿no? Y de repente han visto, muchas veces los niños están, su palabra, la frase que lo he visto muy frecuente es, estoy aburrido, mamá, ¿no? Esto te dice, estoy aburrido, ¿qué hago? Estoy aburrido, ¿qué hago? Entonces, es martillar con ese mensaje a los papás y las mamás, entonces a veces genera no saber qué hacer. Y lo más práctico es toma el celular, ¿no? No justifico, pero es lo que a veces vemos en la realidad. Pero sí, lo que tú mencionas, sí lo he visto. Tal vez podríamos implementarlo en los establecimientos de salud, ¿no? ¿Cuánto nos costaría imprimir una hoja de repente o un dibujo para colorear? Porque hay un montón. Es una estrategia también muy buena, que a veces incluso se puede hacer en casa. Pero sí, es una muy buena opción también. Además, a veces sabemos que para los niños el aburrimiento es una fuente de creatividad, ¿no? Pero también nuevamente sabemos eso, pero al momento de hacerlo es donde viene lo complicado. Sí, muchas gracias, Trinidad. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias por sus comentarios en el WhatsApp. Y sí es importante que sigamos intercambiando experiencias, que creo que eso es lo que más nos ayudaría a mejorar, ¿no? Estas estrategias que podemos implementar con nuestros pacientes, en nuestro día a día también, ¿no? Y con otras personas en nuestro entorno, en los diferentes entornos en donde nos desarrollamos. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, que tengan una bonita tarde o noche. Muchas gracias a usted, doctora, y felicitaciones.